Bendiciones, bendiciones. ¿Estamos? Déjenme empezar con lo que es una oración, ya para empezar bien lo que es este tema. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tratar de un tema, digamos que normalmente no es el más común, pero sí es muy importante. ¿A qué me refiero que no es el más común? Normalmente andamos hablando aquí de bautismo, confesión, Eucaristía, varias cosas en referente a la iglesia. Y de hecho todas ellas tienen que ver con esto, precisamente con lo que es predicación. Pero vamos a ver lo que son más detalles, porque también a la hora de predicar también se tiene que hacer con bastante cuidado. Vigilar bastante lo que son los errores más comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes? Agarrar algunas palabras literal, como si hubieran sido escritas en nuestro idioma y el día de hoy, siendo que esas palabras en realidad, recuerden que son una traducción de hace, la mejor traducción que se puede de hace 2000 años, pero con una cultura diferente y en muchos de los casos un significado diferente también. Les vuelvo a repetir, hace 2000 años, uno la palabra gato, podría entender, es una mascota. Y hoy en día la palabra gato, el significado cambia. ¿Cómo que el significado gato? ¿Que no sigue siendo una mascota? Sí, pero dependiendo del entorno donde se usa, si hablamos ejemplo, entre los mecánicos, el gato ya es una herramienta. Si hablamos entre lo que son empresarios, el gato es un ayudante. Si hablamos, vamos a decir, con una persona enojada, el gato ya es un insulto. Entonces, si hablamos entre niños pequeños, o se van con la mascota, o se dicen vamos a jugar al gato. Ellos no piensan en la mascota, piensan en el jueguito ese que es como que, pues precisamente el juego de gato, de tachitas y bolitas. Entonces, el significado cambia. La raíz es una cosa de una palabra. El significado es otra cosa que llega a cambiar dependiendo del tiempo, del lugar, de la cultura, todo eso cambia. Una cosa es la raíz y otra cosa es el significado. Debemos tener mucho cuidado. Hace poquito andábamos viendo con un hermano que me había compartido un mensaje. Yo no es que sea un experto en el griego ni en el hebreo, pero te das cuenta de varios detalles porque eso te lo enseñan en la prepa. Bueno, por lo menos eso yo lo aprendí en la prepa, en el caso del latín. En el caso del latín, hay muchas palabras que encontramos en el latín, más en el uso médico. Cuando hablamos del uso médico, inclusive hablamos de... Hay una palabra que es el arsénico. El arsénico como elemento químico lo descubren hasta el año 1200 y algo, lo que es el arsénico. Hay una palabra en el griego, que dice, ¿cómo dice? Arseno, arseno coital, así, que para nuestros días hoy en día significaría homosexual. Esa sería la traducción. En el latín lo dirían como sodomista. En lo que es prácticamente en el griego, pues ya dice esa mención. Cuando habla de arseno, muchos dicen, no, es que habla del arsénico. Y no, al decir arseno en griego, no es lo mismo que el arseno en latín. Es más, Pablo no conocía el arsénico porque hasta el año 1200 se descubrió ese elemento químico y que era un veneno. Hasta ese momento se conoció el nombre de arsénico. Entonces, sí proviene del griego, pero no es el mismo significado lo que se utilizó en el latín a lo que se utilizó en el griego, que era un significado, ahora sí, como quien dice, de lo que es arsénico y tal, de homosexual. La combinación de estas dos palabras. Arseno coital, sí.
Entonces, y otro decía, no, es que significa veneno de hombre. O matar a algo de un hombre, algo así. Dijo, no, porque la palabra arsénico, en este caso del Antiguo Testamento, digo del griego, no era un significado de veneno. Era un significado precisamente de hombre. Entonces, y pequeños detalles que están muy fáciles de entender cuando ya te das cuenta de que ejemplo, bueno, les voy a poner otro ejemplo. En diferentes culturas, y estamos hablando de lo mismo. Vamos a decir aquí en México utilizamos la palabra aguacate. En otros países le dicen palta. Estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras. Solamente son diferentes culturas y esa palabra, como quien dice, ya la dicen de manera diferente y estamos hablando del mismo objeto. Entonces, una cosa es, vuelvo a repetir, el significado, el aguacate en este caso estamos hablando de ese alimento, o palta que estamos hablando del mismo alimento, y otra cosa, la raíz de por cómo fue formada esa palabra. Que digo, ya son cosas diferentes y siempre debemos poner mucha atención, porque ¿qué creen? Que las clases de español pues sí eran muy necesarias tanto en la primaria, en la secundaria, hasta en la prepa. Sí era muy necesario poner atención en esos detallitos. Hasta cuando vamos a otro país debemos tener cuidado de qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, porque hablan masón, sí. Eso es fácil de entender. No sé para qué lo metiste, pero sí es masón. De hecho está declarado. Sus compañeros masones siempre lo indican. Él es masón. Con este y tales políticos. Nada más que él no es el tema. Fíjense lo que es el tema que vamos a decir. Precisamente de lo que trata el día de hoy. Bendiciones hermanos en el Señor. En el día de hoy estaremos brindándoles un interesante tema titulado Ay de mí si no predico el Evangelio. Muchas gracias hermanito Raymond. Ay de mí si no predico el Evangelio. Porque todo eso, y eso sí, hacerlo tal como es enviado el Evangelio, no como yo pienso. Que es ahí donde les vuelvo a meter la misma, no es lo mismo significado que la raíz o la etimología. Hay que tener cuidado. Se trata de un tema cautivador de las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras tienen para nosotros. El cristiano tibio de hoy entiende por dar a conocer, o vayan y hagan, quédense donde están o no se involucren en la vida del hermano porque cada familia es un mundo. El mismo Jesús nos grita en su palabra, hay que destemplarse, movilícense, apártense del pensamiento mundano, porque hay ovejas que tienen sed y no han hallado al pastor. A continuación, descubriremos con citas contundentes cuál es la misión del feligrés y qué impide no obedecer a la voluntad de Dios. Disfruten ustedes así de lo que vamos a platicar ahorita. Listo. Entonces, de esto se va a tratar lo que es el tema. Para que estén muy atentos con lo que son los versículos. Si yo puedo complementar con algo, lo complemento así. Recuerden que si el tiempo lo tengo de hecho siempre lo tengo así muy medidito entre estos días, más cuando me conecto así temprano. Normalmente, si tengo chance, subo algún hermanito. Cuando no tengo oportunidad, ni modo, si en otra ocasión, sí llego a subir a lo que son los hermanitos cuando me queda un poco de tiempo. Si no me queda tiempo, una disculpa, pero en otra ocasión podemos dialogar. Entonces, principalmente que se trate de esto, de la predicación del día de hoy. Fíjense, ¿por qué debemos predicar lo que es el Evangelio? Equivocadamente se oye decir a muchísima gente, incluyendo a católicos, que todo aquel que lleva una vida tranquila, pacífica, sin meterse con nadie, sin hacer daño al prójimo, sin robar, sin decir groserías, con eso es suficiente para que Dios los reciba en el reino de los cielos. Mientras que la Biblia dice otra cosa y desploma todas estas cosas que son ideas erradas. Es decir, existen personas que alegan que no es necesaria una iglesia, menos asistir a misa o confesarse, comulgar, etc.
Solo basta portarse bien y con eso basta. El diablo es tan astuto que les hace pensar tales cosas. Por ejemplo, Jesús en sus enseñanzas dejó muy claro que la salvación y la fe se obtienen a través de las obras. Es necesario obrar. Entonces, ¿para qué el Señor funda una iglesia? ¿Para qué el Señor fundó una iglesia? ¿Para qué instituye comunión? ¿Para qué instituyó el sacerdocio? ¿Para qué nos deja la confesión y todos sus mandamientos? ¿Para qué nos deja todo eso? Y es más, porque si hay muchas personas, incluidos católicos, que dicen, ¿para qué yo con leer la Biblia con eso tengo? Y esa es una grave mentira. Hasta la misma Biblia dice que eso está mal. La misma Biblia no dice que nada más con la pura lectura de los escritos sagrados, con eso ya tiene la salvación de la vida, ¿sí? Así ya comprada, no. Es más, dice que las mismas escrituras obtendrán la salvación de la vida si les haces caso. Y en esas mismas escrituras habla de no dejar de congregarse, en otras palabras, para el católico, no dejar de asistir a misa, ya que ahí, como que dice, nos vamos motivando constantemente con lo que es la palabra de Dios, la seguimos escuchando, pero eso sí, siempre hay que poner atención a lo que es la misa. Las personas son salvadas por la obra. Si uno dice, quiero imitar a Jesucristo y quiero imitar a Dios, la pregunta es, ¿a Jesucristo lo reconoces por obras o por fe? ¿Cómo reconoces a Dios y cómo reconoces al Hijo de Dios? ¿Por la fe o por sus obras? Porque atento, siempre está. Y recuerden, de hecho eso ya lo vimos la semana pasada, para cerrar rápido y continuar con la del tema. No existe un versículo en la Biblia en el que diga solamente, y atentos con la palabra solamente, la fe salva. No existe en la Biblia. El solamente la fe no existe. Pero el solamente la fe bastará, sí existe en la Biblia, que dice solamente la fe no basta. Así dice la Biblia. Y que la fe tiene un lugar más abajo que las obras. Y así lo dice. Entonces está todo esto muy interesante. Continúo. Según la Biblia, podríamos resumir que el querer de Dios es que todos sin excepción seamos santos. Todos. Levíticos 20:26. Levíticos 20:26. Y Primera de Pedro 1:15. Levíticos 20:26 y Primera de Pedro 1:15. Y sin lugar a dudas, todo esto se logra a través de la iglesia. Las escrituras revelan que la salvación se logra a través de las obras que nos enseña. Y vuelvo a repetir, las escrituras revelan que la salvación se logra a través de las obras que nos enseña y se adquiere a través de la gracia, el bautismo, la fe, por predicación, la rectitud del corazón, la confianza en Dios, obediencia, temor de Dios, por la sangre del pacto presente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el solamente la fe? No. Pero todas estas cosas no se obtienen por sí solas, y menos en casa sin congregarme en una iglesia. En la casa de Dios, la fuente que emana todas estas cosas, así como la sabiduría y la verdad para obtenerlas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que esa es la que tienen que saberse de memoria. La primera de Timoteo 3:15, cuando siempre dicen que no tienen iglesia, entonces quiere decir que no están en la verdad, o se han separado de la verdad, cuando uno dice yo no tengo iglesia. Primera de Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad. La verdad y el conocimiento se obtiene asistiendo a la iglesia. No existe un versículo dentro de la Biblia, y se los vuelvo a recalcar también, no existe un versículo así tal como este, así como encontramos que la iglesia es fundamento y base de la verdad, no existe un versículo dentro de la Biblia que diga las escrituras son el fundamento y la base de la verdad. No existe.
o que la Biblia es la única verdad. No existe tampoco eso que diga que la Biblia es la base de la verdad o la única verdad. La iglesia de cuatro paredes. ¿Cuál iglesia de cuatro paredes? Estás confundiéndola con el templo, que eso es diferente. Entonces, no, deberías quedarte aquí para no condenarte, que es diferente. ¿Qué preguntó? Efesios 2:8, claro que sí, 8, 9 y 10. Se la respondo rápido y una disculpa si los empiezo a ignorar en los comentarios para poder terminar el tema. Efesios capítulo 2, versículo 8, fíjense cuando no leen el 9, el 10, el 11, así, porque nada más se quedan con uno. Siempre les digo, lean el contexto. Vamos a ver si Dios dice, soy un Dios de fe y no un Dios de obras. Sí, porque todo el mundo se la sabe de memoria. Y luego lo pueden leer inclusive desde antes, leanlo desde poquito antes, fíjense. Les voy a leer desde el 7 así. Para mostraros en siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. De hecho, yo les recomiendo leerlo desde el versículo 1. A mí por falta de tiempo no se los voy a leer el versículo 1. Este es el único que me dio solito el hermano. Y a lo mucho le reforzaría el 9, pero le faltó el 10. ¿Por qué no lo leen completo? No les conviene. A la secta en donde ellos pertenecen no les conviene. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, por gracia sois salvos. Ahí está la gracia. Por medio de la fe. Esta es una cosa, pero aquí no dice solamente la fe. Atentos porque no dice que solamente la fe salva. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. La gracia es un regalo, es un don. Sigo leyendo. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuáles obras? Obras de la ley judía, las 616 leyes, mandamientos judíos. Esos quedaron atrás. Ley de piedra, ley de carne, la ley de condenación, la ley de pecado, ley de muerte. Esas quedan atrás. De hecho, les habla mucho Pablo en los Romanos. Y sigo. Nada de esas 616 obras sirven así precisamente. Quedaron atrás. Nosotros ya no estamos bajo esas obras de la ley. Estamos bajo la ley de la gracia. Las obras de la gracia. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, tienes fe y dices que vas a hacer imitación a Cristo, entonces vas a imitarlo en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? ¿En la fe? ¿O en las buenas obras? En las buenas obras. Chulada de lectura. Sigamos. Hasta se me hace exquisita lo que son esos versículos. Es cuando dices hasta te lo saboreas, pero sabroso lo que son los versículos en la Biblia. Sigo leyendo, una disculpa si llego a ignorar ya los comentarios. Es para poder terminar aquí. Y ya después, si quieren, subimos a los otros hermanitos o les damos un poco de vuelo ahí ya para que se sientan así que pueden debatir. Que ya saben que yo normalmente no soy tanto de debatir. No me han enseñado cómo. Me dicen otros hermanos, enséñate lo que son darles por tiempo. Yo no estoy acostumbrado así. Sigo. Entonces, muy importante, la iglesia, para esa salvación, cuando una persona piensa que mientras no se meta con nadie y sin congregarse en la iglesia de Cristo, sin empaparse de su gracia, están edificando en arena. El infierno está lleno de personas que piensan de esta forma. El presente tema, para efectos de estudio, debe complementarse con audios. De hecho, hay unos audios. Esos se los voy a compartir ya en lo que es cuando suba lo que es el video. Cuando suba el video, voy a procurar compartir el link para que escuchen esos audios también. Entonces, recuerden que todo esto lo subo a YouTube. Son temas, es una apologética de segundo nivel. Los que ya han tenido, como dice, están los de primer nivel ahí en YouTube. Y estoy separando las de segundo nivel.
para que vayan, como dice, checando uno por uno, ¿sí? Dice, evangelizar a través de las redes santifican. O sea, lo que ando haciendo, digamos, en este caso, y muchos hermanitos hacen a través de las redes sociales. El beato Carlos Acuti, beatificado el pasado sábado 10 de octubre en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia, nos reveló un gran testimonio y nos dejó un gran legado. A través del Internet podemos santificarnos. ¿Quién lo pensaría? Aquel muchacho italiano que murió en el 2006 por una leucemia fulminante y que luego su cuerpo fue encontrado intacto en el 2019, después de predecir su muerte nos dejó una gran enseñanza con toda su historia. O sea, esto es lo que precisamente sucede con muchos santos de la iglesia. Se supone que ya estás enterrado y 3 años después encuentran tu cuerpo igual, como si hubieras muerto el día de ayer. Entonces es lo que dice, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el cuerpo no se está, como dice, pudriendo? ¿Por qué no se está haciendo marchito? Esto es precisamente lo que sucede con los santos de la iglesia de Dios. Por esto este santo, por eso es santo, así lo detectan luego como santo. Dice, algo pasó aquí. Entonces en el 2019, ¿sí?, sus devotos ya lo llaman el patrón de Internet, aficionado a los videojuegos y a la programación. Acutis creó un web donde promovía los milagros eucarísticos, promovió el mensaje de la palabra de Dios y se ha convertido en el primer millennial que se aparece a los internautas. Es considerado el santo del nuevo siglo que intercede, ayuda a salvarnos y convierte. Hoy día estamos rodeados de tecnología. ¿Por qué no darles buen uso para llevar la palabra de Dios? ¿Acaso tienes excusas? Sí, porque ahorita hay hermanitos que de hecho a veces vienen aquí en los live y me reclaman un montón de cosas. Vamos a decir que me reclaman de esta imagen. Pero cuando te metes a sus perfiles, porque me dicen, tú que tienes esa imagen y eres un idólatra. Ah, perfecto. Checa los perfiles de estas personitas. No, hombre, la tienen. Ahora sí, como que sí. Yo siempre les digo de broma. ¿Qué te parece si comparamos mi virgen contra tus no tan virgencitas? A ver si esta imagen es más agradable para Dios que las que tú tienes ahí, que en muchas ocasiones inclusive hasta les han mandado dinero que porque tienen poquita ropa, pobrecitas. Entonces, a ver, ¿cuáles son más de agrado para Dios? Esta imagen, que yo sé que ella no es Dios, sino es la madre de mi Señor Jesucristo, la madre de Dios. O las muchachas que andas siguiendo, que tú dijeras, uy, qué santas son. Así que ellas andan diciendo que la gente busque la santidad. Entonces, las redes sociales lo puedes utilizar para muchas cosas, para el negocio, para el trabajo, bueno, en cuestión del trabajo, compartir con los compañeros, la escuela, para compartir precisamente de la salvación. Todo eso se puede utilizar lo que es dentro de lo que es el internet, para muchísimas cosas. Hay compañeros, porque de hecho me lo han dicho, en la parroquia, hay muchos que me dicen, ¿sabes qué? Yo no me he metido a tus lives, ni tengo instalado TikTok, porque apenas, digamos, termina tu live, y luego me aparecen videos de muchachas. Y dice, no, pues es que eso es lo que quiero evitar, eso es lo que ya no quiero, con lo que estoy combatiendo, de no estar viendo así muchachas, y por eso de repente ya no ando aquí en TikTok. Yo digo, perfecto, sí, no hay ningún problema, porque él lo está haciendo bien. Y también por eso lo estoy subiendo a otras plataformas. Porque sí, los algoritmos son muy feos con las personas, así. Entonces, o sea, esa imagen. Entonces demuéstrame que la foto que tienes de tu madre es tu madre. Así de fácil, ¿sí? Hay muchas veces, es que preguntan tonterías. ¿Cuál tontería? Cuando un niño pequeño, vamos a decir, dibuja a su mamá y a su papá, dices que ella no es su madre y su padre, según
lo que anda diciendo el protestante. Para el niño, esa es su madre y ese es su padre. El niño que las dibujó, ella es su madre y es su padre. Aunque no sean exactamente como son en la vida real. Pero es una tontería decir, es que ya esos no son su madre y su padre para el niño. Ella es su madre y su padre. Así es como él los ve. Y les tiene cariños como si fueran los reales. Pero lógicamente no sustituyen a los reales. Entonces, sigo. Por cierto, hermanito, te voy a silenciar un momentito, nada más para que dejes a los demás poder escuchar lo que continuamos ahorita con lo de las redes sociales. El mal uso de las redes sociales, el abuso mal uso de las redes sociales, nos ha privado de realizar otras actividades más gratificantes y productivas, como por ejemplo, visitar a familiares o amigos, ejercitarnos, aprender una habilidad o idioma, buscar empleo, adelantar asuntos de trabajo o de nuestros estudios. Pero lamentablemente, hoy por hoy las redes sociales no son utilizadas correctamente, sobre todo para evangelizar y extender el reino de Dios, el cual debería ser la primera actividad a realizar. Bien lo enseñó Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Estamos hablando de Mateo capítulo 6, versículo 33. Que traducido en castellano, vuelvo a repetir, Mateo 6, 33. Que traducido en castellano, no se está diciendo, ocúpate primero de las cosas de Dios y no te preocupes por tus necesidades, mi Padre te lo dará después. Entonces, de tal manera que es necesario fomentar un compromiso serio con el Señor, apartar una red de vínculo virtual como por ejemplo Facebook o el Instagram para Cristo y apoyarle en su plan de salvación del hombre. Hoy por hoy, el mal uso de las redes sociales no solamente pueden afectar negativamente a los adolescentes, a distraerlos, interrumpir su sueño y exponerlos al hostigamiento, peligro, a la propagación de rumores, a las opiniones poco realistas sobre la vida de otras personas. Además, los conlleva a una inevitable afección a la salud mental cuando no hay control sobre el mismo, sino también a publicar videos inapropiados o imágenes poco edificantes que nada apoyan la voluntad de Dios. Están contados los cristianos católicos que poseen una página de Facebook única y exclusivamente para educar y publicar temas de la fe católica. Todo esto producto de la desacralización, es decir, la juventud de hoy prefiere postar un video sensual en Instagram, en TikTok, en Facebook, que algún contenido evangelizador. O sea, prefieren que haya un montón de tonterías mejor en sus perfiles a poner algo de... ¿Les da más vergüenza publicar algo de Cristo que publicar lo que es una muchacha casi encuerada? Les da más vergüenza. Entonces, eso está interesante. ¿Cómo es posible que te dé más vergüenza una publicación así de evangelizadora? Y digo, y no es a fuerzas tenerla que hacer en tu perfil principal. Puedes abrir otro perfil y ahí ir compartiendo cosas de Dios en el otro perfil, porque dices que esta es la cuenta familiar, perfecto, no hay problema. Pero hay otro que puedes utilizar para compartir acerca de Dios. Así lo puedes hacer. Entonces, seguimos. ¿Qué es la desacralización? Déjense las anoto. Desacralización. Fíjense cómo es la palabra. Desacralización. Aquí está. Desacralización. Esa es la palabra. Es cuando el carácter sagrado de lo religioso, a medida que transcurren los días en la humanidad, se va perdiendo. Es decir, desacralización significa la desaparición progresiva del cristianismo y del temor de Dios, el cual en aquellos tiempos imperaba en la sociedad.
Hoy también se conoce como descristianización. Esa es la otra manera de decirla, la descristianización. Lo que ha traído como consecuencia crisis masiva de la fe. Cuando el Mesías se hizo hombre, caminó entre los pueblos, sabemos que nos dejó sus enseñanzas y mandatos. Sin lugar a dudas existía una fogosidad de la fe y una religiosidad consumada. Jesús, al morir y resucitar, confió a sus discípulos esta gran tarea. Motivo por el cual la iglesia primitiva puso en práctica todo el legado de Jesús. Evidentemente existía en su totalidad un ambiente religioso y una fe viva del cristianismo, un temor de Dios. La iglesia de Cristo hoy por hoy queda desacralizada cuando el hombre se dedica a otras cosas. Permítanme un segundito. Ahora sí, había algo que... Bendiciones, amigo. Es de Nicaragua. ¿Dónde está el problema? No es... Si es Nicaragua, ¿dónde está el problemón con los cristianos? No es Honduras. No, creo que sí es en Nicaragua, donde está... Si hubiera, el Nicaragua es donde tienen el problemón ahorita en la iglesia, que encerraron a los curas, expulsaron a las monjitas. Creo que sí es ahí. Sí, ahí es. Por eso siempre les digo Nicaragua, tierra de santos, porque ahí es donde se demuestra en ese tipo de situaciones. No como México, ¿no? En México aún tenemos, vamos a decir, algo de libertad. No hay tanto problema. Allá en Nicaragua, donde se te ponen militares enfrente del templo y no te dejan entrar a la parroquia, y donde encierran a sacerdotes, y donde los encarcelan por predicar a Cristo, ahí sí, tierra de santos. Entonces, ¿no? Situaciones así, muy diferentes. Por ahí un sacerdote dijo, la iglesia es una santa católica apostólica y hasta perseguida. Esa iglesia, la de Cristo. La una santa católica apostólica y perseguida. Continúo. Fíjense, ahorita anda habiendo mucha distracción en cuestión de otras situaciones de que, digamos, sí se distrae otras cosas y a Dios no le dedica mucho. Sí, hay muchas cosas feas ahorita en otros países, no les dejan hacer, ahora sí, como dice, con libertad. Fíjense, hoy en día la humanidad se consagra más al trabajo, a la comodidad, a los placeres que les ofrece la vida, dejando a un lado los asuntos de la fe, pues no lo ven como una prioridad de salvación como aspecto importante. Los medios de comunicación social actualmente están colaborando a Satanás para que la desacralización cada día tome mayor auge. Esta es la situación actual de la Iglesia. Es necesaria una renovación litúrgica y teológica. Sabemos que la liturgia es acción sagrada por excelencia. La desacralización de la liturgia sería, en estricta consecuencia, la destrucción simple y llana de la misma, así como el atentado supremo contra lo sagrado. ¿Qué es así? Vamos a decirlo. ¿De vamos a misa? No, hoy no vamos, estamos cansados. ¿De hoy para qué? Tenemos una fiesta. Mejor hoy no vamos a misa y mejor llegamos primero a la fiesta. Cuando en la fiesta hubo antes misa y aún así no quisiste asistir. No olvidemos que la liturgia en términos generales son signos sensibles, fundados o instituidos por Cristo o por la Iglesia.
el cual es muy eficaz e influye de sobremanera a la santificación de los hombres y a la glorificación de Dios. Es decir, que en la liturgia Dios santifica a la iglesia y la iglesia glorifica a Dios. De ello, por medio de Cristo y por todo lo que le implica sacro, pero hoy día el pecado y el mundo siempre han estado actuando en nuestras comunidades para que éste pierda vigor y pase a ser de sacralización. El debilitamiento de la influencia del cristianismo de hoy en día ha producido una sociedad propensa a lo material y tecnológico, derrumbando los valores de la humanización al declive moral, lo que ha convertido a las personas en meras piezas que se preocupan más por trabajar en un engranaje donde lo económico es lo más importante, entregándose más al servicio del capitalismo en su versión más consumista, pero dejando a Dios como un ser divino en segundo plano. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí de esta manera? Bueno, termino este pedacito. Estamos en tiempos difíciles de pandemia. Bueno, cuando era tiempos difíciles de pandemia. Y sin excusas podemos predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Solo debemos organizar el tiempo de Dios y difundir el mensaje de la palabra de los demás. ¿Ya has trazado tu propio medio o canal de santificación? Porque hay hermanitos que hacen lo que son rosarios, hay hermanitos que leen las lecturas diarias, hay hermanitos que, bueno, sí, comparten oraciones, comparten lo que son prédicas de algunos padres. Eso es lo que hacen. Entonces, no quiere decir que debemos dejar de trabajar, no. Trabaja. Obtén el dinero que necesitas. Puedes darte tus gustos. Solamente que no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Porque así tengas todo el dinero del mundo, recuerda que a la hora de morir no te vas a llevar nada. Al igual, y eso me da un poco de risa porque, en este caso, un hombre que yo conozco de bastante fortuna, le decía, de hecho se llama el doctor, doctor Varela. El doctor Varela, su esposa, de hecho tiene un grupo de gente así que ganan bastante dinero, pero ella tiene rosarios, así un grupo de WhatsApp de rosario. Entonces también le dedica su tiempecito al rosario y lógicamente a su negocio. Pero así como que se vio muy chistoso, como le decía a un señor, otro señor que también ya ganaba algo de todas maneras. Le decía, doctor, ¿ya para qué sigue trabajando? Ya de todos modos, esas camionetones así que tiene, no se los va a llevar al cielo. Y el doctor Varela, también respondiéndole, le dijo, pues sí, no me voy a llevar esos camionetones al cielo. Ni tú tampoco tu bicicleta oxidada te la vas a llevar al cielo. O sea, ¿qué les quiso decir? Mira, Tomás, yo estoy trabajando no porque me vaya a llevar camionetas al cielo. De hecho, su trabajo, como dice, mientras más está ganando, más está ayudando a más gente. Y él de todos modos tiene sus compromisos con Dios. Como le digo, su esposa tiene un grupo de WhatsApp donde hace rosarios. Entonces, sí, muy involucrada tanto en el negocio, pero no se olvida de Dios. En la Santa Inquisición, no puedo opinar porque no la tengo investigado, pero hay muchas cosas muy buenas. Ah, no es cierto, de la Inquisición sí lo tengo investigado. ¿De cuál quieres hablar? ¿De cuál quieres preguntar? ¿De la Inquisición protestante o la Inquisición católica? Recuerda que la Inquisición católica, de 300 años, nada más hubo como 200 muertos. Mientras que en la protestante, de tan solo 3 años, bueno, creo que fue tan solo un año, de unos 3 años, sí hubo como 200,000 muertos por la Inquisición protestante. Y eso chéquenlo, hasta en Google está. Hasta en Google, Wikipedia, ahí está muy clarito lo de la Inquisición, lo que es la cristiana y la Inquisición protestante. Y de hecho ese video está anclado, es el primer video que tengo. El primer video lo tengo anclado, la Inquisición protestante, que de hecho ellos sí mandaban a fuego a todos. Si eras sacerdote, te mandaban quemar. Si eras cristiano, bautizabas a tus hijos, te mandaban quemar, te mandaban fusilar y te mataban. ¿Por qué creen que tanta persecución de supuestas brujas en Europa
Y luego, ¿por qué la huida de muchos hombres que inmigraron a Estados Unidos? Porque también esa clase de huida de este tipo de persecuciones también que hubo en Europa. Entonces, también para, chequen la historia, chequenlo. Son de las historias negras, así se llaman, historias negras. O sea, son inventos que dijeron, es que mataron un montón de gente, nada más escucharon la palabra Inquisición, y dijeron, la Iglesia Católica. No, la Inquisición de los protestantes. Chéquenlo. Lutero tiene cartas, Calvino tiene cartas. Dice, si no creen, maten, degollen, todo por causa del reino de los cielos, es decir, todo por causa de la predicación de la palabra de Dios. Existen esas cartas, son de Lutero, son parte de la historia. De Calvino también hay cartas. Calvino fue de los peores. Calvino, ese sí se fue de los peorcitos. Entonces, recuerden que lo que es la Inquisición, la palabra de inquirir, no significa lo de condenación. Tiene otro significado, ya se me olvidó. Pero es como tipo investigación, es investigar. También hubo Santa Inquisición aquí en México. Y díganme, ¿cuántos indígenas fueron condenados por la Iglesia Católica? El número fue 0. Muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque les daban 40 años de permiso, porque apenas se les estaba predicando a los indígenas. Ya en el caso de los españoles, es un asunto diferente. En caso de los españoles es un asunto diferente. Porque los españoles, una cosa es la Iglesia Católica que llegaron junto con los españoles, y otra cosa es los españoles que andaban haciendo sus barbaridades. Fueron cosas muy diferentes. Pero chequen, tenemos videos y están libros. Chequen los libros de historia. Vean los libros de historia de la Inquisición y ahí está la separación. Inquisición católica de 300 años, cuántos muertos hubo. Y la Inquisición protestante, como en un año se aventaron muchísimas barbaridades de la Inquisición protestante. La del cochinero se llama Inquisición protestante, no la católica. La católica estaba en lo posible para salvarles la vida. Es más, algunos hasta blasfemaban contra la iglesia con tal de que el gobierno español no los juzgara y los juzgara mejor la iglesia católica y así quedaran librados de la muerte. Eso también está en la historia. Chéquenlo, búsquenlo. Yo cuando hice los videos de la Inquisición dije, ching, voy a hablar de un cochinero de la iglesia, porque yo también pensaba que eran historias oscuras de la iglesia. Y no. La verdad, la iglesia, se puede decir que en general lo hizo muy bien. Lo hizo bastante bien. Entonces, chéquense esos detalles. Ahora sí. ¿De qué quieres hablar en el momento? Sí, tengo chance unos 15 minutos. No tanto de historia, si quieres más de la Biblia. De la historia si quieres, pero si tienes el fundamento. Yo tengo los fundamentos pero los tengo prácticamente en los videos. Ah, no, sí es cierto. Déjenles digo de dónde saqué esos datos. Porque de hecho, ustedes van a algunos lugares y hoy en día también sigue existiendo la Inquisición. De hecho, allá en Colombia, tengo un amigo en Colombia, algunos de ustedes lo conocen, Edison. Me mostró una foto donde dice Inquisición de la Iglesia Católica. Es un lugar. Y uno dice, pues que ahí condenan a las personas o qué sucede, los están persiguiendo. No, nada más donde vigilan que sea una sana doctrina. Si se dan cuenta, ejemplo, Lutero, así que tú digas, uy, sí fue como dice, condenado por parte de la iglesia, fue excomulgado. Uy, qué condenación tan bárbara, fue excomulgado. Sí, perdió la salvación. Porque fue excomulgado por parte de la iglesia. ¿Fue mandado a matar? No. Eso ya se lo inventaron otros. Sino porque vivió tanto tiempo. ¿Dónde estás? Aquí estás. 325, me voy hasta el año 1200. Espera, porque aquí tengo los apuntes de los primeros 30 videos.
De los primeros 30. Estos, de hecho, de eso se trató mis primeros 30 videos, en rebatir primero un comentario de Facebook, que eso lo hizo un satanista. Y un primo que tengo que es adventista, por estar cegado en odio hacia la iglesia católica, me lo compartió y me etiquetó. Por eso empecé yo mis videos dentro de lo que es este TikTok. Dije, se los voy a responder y en menos de un minuto cada una de ellas. Son los primeros 30 videos. En algunos me tardé un poquitito más del minuto. Pues son los primeros 30 videos. A saber, celibato, Inquisición, el año 1090, 150, 1483, en Extremadura, Santa María Madre de Dios. La imposición del rosario, este no. El 1184, lo que es la Inquisición. Aquí está. Se fundó para combatir la herejía de los cátaros en 1184. Para combatir la herejía de los cátaros. Y la segunda porque era una conspiración contra el credo. Hay algo que quiero checar, porque esta es la primera parte. En casi 300 años, hubo de la Inquisición protestante, fueron 264,000 condenados, 800 por año, más de 2 al día. Aquí tengo estos datos. Déjenme ver dónde tengo ¿dónde está la sangre? Sí. 1560 declararon de hecho los protestantes la muerte de todos los católicos. Está declarado y está escrito, está en la historia. La Inquisición protestante. Algunos artículos del Código Inglés de Irlanda. Católico que enseña a otro católico, será ahorcado. Católico que adquiera tierras, todo protestante tiene derecho a despojarle. Estoy hablando año 1560, Parlamento escocés, de lo que son los protestantes. Destierro perpetuo a todo sacerdote católico. Destierro perpetuo a todo sacerdote católico. Quien le encuentre, esos tienen que ser ahorcados y luego descuartizados, así. Está escrito, y está en la historia. Las comunidades calvinistas en Pars, Orleans, Reims, Lyons, en el Sínodo General del año 1559, decreta pena de muerte. Año 1559 en la comunidad calvinista, sí. En Alemania, que es donde fue lo peor, así, fueron quemados 100,000 brujas, según brujas, que eran pequeños desde 7 años hasta ancianos moribundos. Entonces, 1520 fue suprimida. En investigación, en una investigación, de hecho aquí lo tengo, de la Inquisición de la Iglesia Católica, en el que participó, aquí aparecen los datos, de 1520 hasta 1820, que fue suprimida precisamente la Inquisición, o como dice ya, cambió o se modificó. En 300 años, según el investigador protestante Schaffer, ahí se los tengo en el video, chequenlo en el video. En 300 años,
Solo murieron 220 y tú dijeras, "Uy, fue la Iglesia Católica directamente que dijo, estos tienen que morir". No. Y de ellos solamente 12 fueron quemados. Pero fue la Iglesia Católica directamente, no, es que se los tuvo que entregar al gobierno español, porque simplemente, además de tener otros delitos, además de la apostasía, tenían otros delitos. Entonces fueron 220 en 300 años. Y los protestantes, sí, en su primer año ahí en Alemania, más de 100,000 brujas. Hablamos de niños de 7 años hasta ancianos moribundos. Esa es la persecución de las brujas. O sea, chéquenlo, está en la historia, ahí está el video, tengo todas las referencias. Aquel que diga no existe la Inquisición protestante es porque no ha leído historia. Aquel que no haya leído historia, es más, bueno, es muy mal lo que voy a hacer. ¿A qué me refiero mal? De irme a Wikipedia. Vámonos a Wikipedia. Y se lo voy a mostrar porque de hecho en Wikipedia aparecen muchos de estos datos. Vamos a ver. Vamos a Wikipedia. Inquisición. Vamos a ver protestante. Aquí está dentro de lo que es la Inquisición. Fíjense, déjenles muestro. Nada más de manera rápida. Para aquellos que llegan a negar. Vamos a girar. Pero digo, aquí sí es muy importante que investiguen libros. De hecho, hay muchos libros y referencias. Existen muchos historiadores, inclusive protestantes. Fíjense, aquí está la palabra Inquisición. El término Inquisición. Averiguación. Esto es lo que significa averiguación. Pero no me voy a meter tanto porque realmente yo no sé tanto de Biblia. Se ocupaban de las herejías. Iniciaban precisamente para combatir a los cátaros o albigenses, así. Pero vámonos un poquito más adelante. Aunque los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas, aquí ya son diferentes. Estas son las prácticas protestantes, la Inquisición protestantes, aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores de estos, no, anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería. Los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto y no constituyeron una institución específica. Y vamos a más adelante. Vamos a ver, déjenme ver si encuentro. Hay más cosas, de hecho, léanlo. En general habla mucho de la Inquisición protestante. Sí habla de la iglesia, porque recuerden, son 300 años. Aquí está el ejemplo de Inquisición pontificia. Cruzada albigense, aquí es la cruzada contra los cátaros, donde lograría establecerse plenamente en Reino de Francia. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante. Chéquense toda esta historia, chéquenlo. Hay más cosas, a ver. Aquí está una Inquisición española. Además de distinguir entre Inquisición española e Inquisición romana y universal, esta última creada en 1542 por Paulo III. O sea, como dice, hay que distinguir también en cuestión de Inquisición, porque no es una sola Inquisición. En la cual los medios convocaron concilio que iban a pasar a la historia el nombre de Trento como primera medida para la reforma católica y para detener la herejía desde Alemania y Suiza amenazaba con extenderse por doquier, así. Entonces, es proteger la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Inquisición española en México. Porque también existe la Inquisición aquí en México. Juicio. Hubo varios detalles.
Aquí creo que aquí hay otro dato interesante. Aquí creo que es este. Grabado de Francisco de Goya, que muestra al médico Diego Zapata encadenado en la cárcel por la Inquisición de Cuenca. Este no es una católica. ¿O será? Déjenme ver, dejen checo. Diego Zapata fue... No, pues tal vez sí. A ver, vamos a checar si es esta. Diego Zapata fue eminente médico e intelectual del siglo XVII. Este es un grabado, así. Tratando importantes personajes de la época como cardenal. Así es un cardenal Portocarrero. Vamos a ver. Anglicano. O lo que es vamos a ver si es anglicano. Cardenal Portocarrero, el cardenal Borja o Marquenses Priego. Sin embargo, dado su origen judeo-converso, fue arrestado por el Santo Oficio de 1721, fue torturado y sometido a un auto de fe, azotes y de algunas de sus obras fueron prohibidas. Este se me hace que sí fue entonces de católicos, déjenme ver. Porque normalmente, si se dan cuenta, aquí no lo mataron. Aquí no lo mataron. A ver, déjenme ver una cosa, a ver. Aquí está algo, a ver, Cuenca. ¿Quién me dice de Cuenca? Municipio, pertenece a comunidad autónoma, no me dice mucho. Diego Zapata. Hay otro personaje que les tengo ahí, porque creo que sí hablé de este. Y de hecho hablé también de Galileo. Galileo también fue perseguido por, bueno, no perseguido. También la Inquisición lo persiguió. Pero si dan cuenta, Galileo no murió porque lo hayan matado o algo así. Galileo. Aquí está, miren, aquí está inclusive Galileo. Ante el Santo Oficio por Joseph Nicolás. ¿Por qué? Porque Galileo empezó a decir unas cosas que no estaban en la Biblia. Una predicación tomando a la Biblia a su propia manera. Porque Galileo era católico. Es más, vamos a ponerles así de manera rápida, Galileo. Para que chequen esto. Vamos a poner Galileo. Fíjense, Galileo. Causa de muerte es muerte natural. Religión, católico. Y también fue perseguido por la Inquisición, Pero nunca fue así de que, ay, te vamos a matar o algo así. No. Aquí están como dice, parte de los 300 años, Inquisición portuguesa, la Inquisición y brujería. El episodio de la Casa de Brujas es un evento histórico que se difundió con una leyenda negra anticatólica en la cultura popular. Se piensan que llegaban y órale, a quemar a todos los que parecieran brujos o algo así. No. Inquisición como principal responsable de las... Fíjense, aquí en primer lugar es una leyenda negra. Esta casa de brujas. Leyenda negra anticatólica en la cual es popular y se llega a asociar la Inquisición como el principal responsable de las peores barbaridades de la casa de bruja, cuando su participación en la misma habría sido menor, como dice, prácticamente casi no estuvo. Historiadores como Edward Peters y Henry Kamens llegaron a conclusiones similares por sus propias investigaciones. Concluyeron que los datos históricos sobre la Inquisición estaban distorsionados en los medios de masa y que ello sería responsabilidad de la narrativa hegemónica y de historiadores protestantes. Eran historiadores protestantes como los remonstrantes, anabaptistas, cuáqueros, unitarios, menonitas, etcétera, de disidentes contra Roma, en tanto que los debates a fines del siglo XVII relacionados con la religión y la tolerancia no solo fueron monopolizados por los protestantes, sino que posteriormente también por los liberales de la Ilustración, con el propósito de desprestigiar a la Iglesia Católica por medio de esta polémica sobre la tolerancia religiosa que libraron los ilustradores de Parti Philosophique Catholique y los anti-ilustradores de Parti de Vol en Francia y en Europa. O sea, muchas de estas cosas, como en este caso la ilustración que vimos acá, esta es muy posible que sea una exageración. Esta de aquí.
Esta ya está un poco más realista. Pero ¿qué es lo que sucede? Simplemente ya estamos, bueno, léanlo completo. Yo me di esa tarea, de hecho por eso me tardé bastante tiempo en lo de la Inquisición católica y la protestante. Como todo esto, es que mataban mucha gente y no sé qué tanta cosa. Como uno se da cuenta que son por parte de los protestantes, que se inventaron muchas cosas. Y es más, ¿dónde está el...? Creo que hasta aquí están las cartas de Lutero. Déjenme ver si aquí están las cartas de Lutero también. ¿Dónde está? Fíjense. Aquí dice... ¿Cómo fue la asunto? En 2004 se publicaron las actas de Simposio Internacional La Inquisición, gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recogen toda la posición católica en materia de documentación sobre procesos inquisitoriales en Europa, en la Europa católica, donde regía la Santa Sede. Entonces, y dan muchos números así. ¿Qué es lo que sucedía? Todos estos, chéquenlo, todos estos datos, estos números de aquí. Estos datos han llegado a evidenciar que la caza de brujas en zonas protestantes fue mucho más intolerante y sangrienta que entre los católicos por la noción de una inquisición protestante para catalogar a estos procesos históricos y distinguirlos de los que sí involucran a los católicos. Entonces, revisen así todo esto de la historia, está muy padre. Sí, ya sé que Wikipedia no es confiable, por eso les digo, chequen otros libros de historia. De hecho, sí les dije en un principio, no confíen en esto que les voy a mostrar en Wikipedia porque está mal, pero busquen lo que son las diferentes fuentes y van a ver cómo van a encontrar muchísimas cosas. Las fuentes históricas de la Inquisición. Fuentes históricas, no leyendas negras. Por eso me di cuenta que la Inquisición era toda una mentira protestante. La Inquisición de que ahora iba a perseguir un montón de brujas, donde tú dibujas a un sacerdote todo gordito, pelón, pones así a una mujer para que se vea más escandaloso en el asunto, sobre un potro, creo que así le llamaban, y riéndose lo que es el gordito del sacerdote, como un tipo obispo, y ahí está la Iglesia Católica. O sea, ficha, lugares y responsables de la fuente, ahí está en el video, chequen el video, ahí están todas las fuentes que utilicé. De hecho, hasta encontré libros, están hasta en otros idiomas, creo que también sí los encontré en español, o no me acuerdo, o los tuve que traducir. Creo que tuve que hacer las traducciones. En el primer video está anclado lo de la Inquisición, chéquenlo. Y van a ver, ahí es donde yo me encontré esta gran mentira, ¿sí? Déjenme ver. Ay, ya me pasaron las fotos. Es que unas fotos de aquí del trabajo. Entonces, no todo lo que te cuentan los protestantes está en el rango de la verdad. No todo lo que te cuentan los protestantes. La Iglesia Católica tiene los datos históricos registrados de lo que hizo, y los otros historiadores que no pertenecen a la Iglesia Católica también tienen bastantes datos registrados. Hasta están las cartas de Lutero. En esas cartas de Lutero habla de la Inquisición. Habla de cómo tienen que actuar contra el cristiano católico. Y sí, en varias de esas cartas dice, denles cuello. Así dice a los católicos, así de Lutero, denles cuello a los católicos. Si no quieren entender, vale, ¿para qué quieren esta vida? Entonces, y Calvino también tiene sus cartas, chequenlas, revísenlas. No porque el pastor les dijo, es que la iglesia... No. Revísenlo. Les vuelvo a repetir, yo cuando iba a hacer los videos de la Inquisición, dije, ay, pues ni modo, es que esto está en la historia y tengo que hablar del cochinero de la Iglesia Católica. Y cuando lo voy revisando, dije, no,
Alguien nos engañó diciendo que la Iglesia Católica había hecho todo esto. Y te empiezas a encontrar con la verdad. Busquen historia. Lean libros de historia. Y se van a encontrar con muchas verdades. Libros de historia. Chequen las referencias, todas las que tengo ahí abajo. En lo que es en el video, ahí tengo todas las referencias. Ya las hizo. Hasta hay una carta. Que tú no le hagas caso al Papa Francisco es un asunto diferente. De hecho, ¿por qué no existen cartas de la misma? Voy a ponerte el ejemplo. De la Luz del Mundo contra los actos de uno de los nietos del fundador de la Luz del Mundo, o contra todo el cochinero que se hace dentro de la Luz del Mundo. ¿Por qué no hay cartas que hablen acerca de ello? ¿Por qué el Papa no se mete ahí? Pues porque él no tiene que ver ahí. Pero los de la Luz del Mundo, mira, calladito. ¿Por qué no existen cartas de los testigos de Jehová contra todo el cochinero que hay dentro de los testigos de Jehová? Hay muchas personas buenas, no se puede negar. Pero también dentro de los testigos de Jehová hay un cochinero. Y todos ellos, mira, ¿por qué no existen cartas dentro de los pentecostales, de los adventistas, de lo que son bueno, tantas sectas? Porque prefieren decir, mira, nosotros no pecamos como el católico. Y muchas veces, y de hecho hay veces que llego a pensar que tienen razón muchos cuando dicen, mira, los más religiosos, los que se dicen los más religiosos, son los peorcitos. Y no pertenecen a la Iglesia Católica porque dicen, mira, es que el católico es un borracho, que el católico es un mujeriego, que el católico es un mentiroso. Entonces, creo que le creo más a los católicos que a estos que se sienten bien religiosos y que no pecan de nada. Entonces, eso, prefiero creerle al católico que a todos estos que dicen, no tengo pecado. Aquellos que dicen, es que donde yo ando estoy bien y donde tú andas tú estás mal. Entonces, ¿por qué escribes cosas con odios? ¿Por qué escribes blasfemias? Porque en este caso, pues yo ni te conozco ni te pelo. Entonces, hay muchas cosas. Y si me pusiera a investigar, porque una de dos, o es un perfil falso, o es el perfil original. Si es el perfil falso, ya sé que no le voy a encontrar gran cosa. Pero si me meto y si es el perfil original, ¿por qué te encuentro siguiendo muchachas? ¿Por qué te encuentro, no solamente pastores, sino también muchachas por montones, casi encuerándose? Y tú ahí bien pegado diciendo, no, yo estoy bien con Dios. Entonces esos hermanitos no sirven así. Entonces continúo. Nada más como para dar datos finales. Ahí ya había terminado lo que es aquí lo que decía acerca de la predicación, porque tenemos que predicar hoy en día, ya sea por redes sociales. La principal predicación siempre va a ser en su familia. Siempre los que predican, ándale, Cash Lunes es otro también. Los que siempre se empieza por el hogar. Se dice, la primera iglesia es el hogar. ¿Por qué? Porque es precisamente donde tú estás enseñando a tus hijos. No es a fuerzas las redes sociales de que, ay, vamos con todos los vecinos. No, tu hogar. Si el Papa ora por el pueblo de Nicaragua y no se mete, aunque sí, intenta apoyar con abogados y todo lo que puede, pero ya me di cuenta que no les dejan meter abogados, ni abogados les permiten por parte de la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir como siempre lo digo, Nicaragua, ahí sí, pueblo de santos. Por eso yo digo que Pablo siempre les adelantaba a muchos, a los santos de Corintios, a los santos de Roma, a los santos de tal lado, porque bastante de esas iglesias eran perseguidas. Y ya Pablo los adelantaba como santos. Porque tenían que combatir contra lo que es ahora sí, bastantes cosas. El profeta no es bien recibido en su casa. Ahí les va el dato curioso. Bueno, en mi familia,
todos somos católicos. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Es más, tengo un hermano que es el único que está casado, que tiene 6 hijos. Uno de ellos va para seminarista. Bueno, ya es seminarista, más bien dicho. Este, ¿Cuántos de todos ellos, así, en caso de mi familia, tanta familia que tengo, creen que andan normalmente aquí en los lives? No andan en los lives. Ni los de mi parroquia andan aquí en los lives. Normalmente no andan aquí en los lives. Chance las repeticiones sí las ven. Que de vez en cuando les causa algo interés, ya chequen las repeticiones. Pero sí, no andan acá ratito preguntando, oye, tengo una duda de bautismo, tengo una duda de esto, no. Porque ellos ya saben que andan por buen camino. Pero también ya nos andamos diciendo, oye, mira, está tal santo. O está tal ahora el domingo toca esto. Entre nosotros, como que dice, igual nos vamos motivando porque somos la primera iglesia. Así, una iglesia familiar. Recuerden, yo solito no soy iglesia. No existe ningún versículo que diga que yo solo soy la iglesia. En comunidad somos la iglesia. Pertenezco a la iglesia. Mas yo solito no soy iglesia. Porque si tú te mueres, entonces la iglesia se acabó, ¿o qué? Entonces, ¿es usted salvo? Ando en el camino de la salvación. Atentos con ese comentario. Porque si yo les pregunto a otro hermanito, bueno, si yo les, es más, me voy a atrever en este momento. Si algo pasara en este instante que dijera Dios, ¿sabes qué? Ya te vas, ole. Yo les puedo decir, ando más en el camino de Dios que digamos que en el camino de la carne, ¿sí? Porque ando en esa batalla. Ando más así como que dice en el camino de salvación que en el camino de la carne. El camino de la carne, como dice el pecado o lo que es la condenación. Y eso es muy fácil de saber, muy fácil de entender porque tú te conoces, tus pensamientos sabes cuáles son. Que todo mundo, yo siempre digo, todo mundo peca, ¿eh? Me incluyo, yo también peco. Ya sea en palabra, pensamiento, obra u omisión, pero todos pecan. Y aquel que diga que no peca es un mentiroso. La misma Biblia también lo dice. Aquel que peca, aquel que diga que no es un pecador, es un mentiroso, porque hasta Pablo también se decía pecador. Y fíjense, y agarran muchos versículos de Pablo, en la que dice, ¿no? O inclusive del apóstol Juan, y lo sacan del contexto sin leer lo que dice poquito antes o lo que dice poquito después. Dirá que los que estamos en el mundo, estamos combatiendo contra el mundo lo que es en la carne. Los que ya nacieron en Cristo ya están librados del pecado. ¿A qué me refiero nacidos en Cristo? Ya no están en la carne. Ya no pueden pecar. Si ya están librados de la carne, ¿cómo van a pecar? Así. Y aquel que diga que solo por creer ya te salvaste, porque esa es una gran mentira. Si tú dices, yo creo en Dios, no por eso vas a estar salvo. Si nada más dices, yo creo en Dios, ya por eso te salvaste, no. Y como hace rato les comenté, hubo un hermanito, hace rato que, bueno, con esto voy a cerrar. La sola fe no sirve para salvación, la sola fe. Y la misma Biblia lo dice. Aunque tengas toda la fe del mundo, si no tienes amor o las obras de caridad, vamos a decirlo, si no tienes esas obras en las que se demuestra el amor, si no tienes amor, de nada sirve la fe. Aunque tengas así, aunque digas tengo fe, pero si no tienes obras, la sola fe no es suficiente. Y vamos a leer los versículos porque dicen, nada más el puro versículo, el 8 y el 9 de Efesios capítulo 2. 8 y 9, porque ahí es donde dice, ya ves, por obras, sin saber de qué obras se está hablando. De hecho, ahora sí tengo chance de leerles desde el versículo 1, para que se den cuenta de unos detallitos interesantes. La fe sin obras está muerta, exactamente. Así lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, es por algo. Entonces, recuerden que somos salvos por la gracia. Y ser salvos por la gracia significa que hay pasos para estar en esa gracia. Porque esa gracia se puede perder. Vamos primero a lo que son porque me dicen, oye, la gracia se puede perder, la salvación se puede perder.
Sí. Vamos a ver si es Hebreos capítulo 3, desde el versículo 1. Vamos a ver si es Hebreos. Hebreos 3:1 dice... Aquí está. ¿Es el 3 o es el 2? Déjenme ver. No es el 2. Siempre confundo el 2 con el 1. ¿Sí? Digo con el 3. Dice, por tanto, se los estoy leyendo una Reina Valera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Recuerden que el oír, la fe viene por el oír. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o dicho de otra manera, caigamos en el error. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión o todo pecado y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Espérate, entonces la salvación no es de que yo creo y ya con eso ya quedé a salvo. No, si descuidamos una salvación tan grande, la fe, lo que es la salvación, se puede descuidar. La gracia se puede descuidar. Puedes caer en el error y descuidar. Y también Pablo, en Romanos capítulo 7, desde el versículo 1. Romanos 7, desde el versículo 1. Y de ahí, bueno, voy a leerles lo que es el principio y me voy a brincar como hasta el 17 o 18. No, 7, 18, ya de una buena vez. Habla de los pecados de la carne, de quien hace obediencia a la carne y quien hace obediencia al Espíritu. Romanos 7, 7 desde el 18, vamos a ver. Romanos 7, desde el 18, vamos a ver qué dice. Vamos a ver si la tiene. Déjame ver si me acuerdo si es aquí. Aquí está. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, vuelvo a repetir, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Aguas, ¿qué está diciendo? No que ya no peca. Ya acaba de decir, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en el cuerpo, en la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí, esto del pecado, esto que está en la carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y sigo leyendo para que vean este detalle. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que tiene pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente de sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mientras estamos en este mundo, estamos, ahora sí como quien dice, con las concupiscencias. Estamos ahora sí como dice, pegados al pecado. Mientras estamos en este cuerpo. Por eso la muerte libra del pecado. Aquí mismo en Romanos, de hecho es donde lo dice. En 6, 7 o 7, 5, déjame ver. A ver, vamos a ver en el 7. Romanos 6, 7, un capítulo atrás. Porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. O sea, rapidito así, el que ha muerto ha sido librado del pecado o justificado del pecado. Ese es el nacer en Cristo. Los que han sido guardados en Cristo, confiado en Cristo, nacer así. Por eso cuando me preguntaban, y de hecho, sin querer llegué a más versículos, algunos de ustedes vieron que preguntaban,
ese aguijón que habla Pablo en lo que es en 2 capítulo 12, del versículo 7, habla de lo que es alguna enfermedad del cuerpo, o habla del pecado. Y se acuerdan de lo que les respondí. Ejemplo, la gula es pecado y es algo que está en el cuerpo. Es un pecado y está en el cuerpo. Lo que es la lujuria es un pecado. También se siente en el cuerpo, entra por tus ojos, se siente en el cuerpo la lujuria. Es un pecado y está en el cuerpo. Pablo habló de 3 veces te pedí que me lo quitaras y 3 veces me dijiste, bástate mi gracia, o sea, el perdón de los pecados. 3 veces se acercó al perdón de los pecados, estamos hablando de la confesión, y para que le fuera dada su gracia 3 veces. Tienes el problema de gula, de lujuria, de otros pecados, se confiesan y combátelos, porque en esa debilidad se muestra Dios. Les leo 2 Corintios. ¿Y cómo sabemos que estamos hablando del pecado? Porque hay un versículo que habla directamente que es pecado, sí. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, que dice: y para la grandeza de las revelaciones no me exaltaste desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Recuerden que en la carne está el pecado. En la carne está lo que es el pecado. Constantemente, mientras estemos en esta carne, vamos a estar combatiendo lo que es el pecado. Y esto nos lleva del mismo Corintios que nos dio Pablo. Una carta atrás también nos sigue hablando de la aguja. 1 Corintios, capítulo 15, versículo... a ver si es el 58, déjenme ver. 1 Corintios, capítulo 15. No, es de poquito antes. Vamos a leerlo desde 54. Y cuando esto corruptible, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, ya sabemos que, como dice, esto tiene que morir. Y transformarse así. Convertirse en lo corruptible, se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Versículo 55, seguimos con lo del aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ojo, ya encontramos de nuevo el aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué dice Pablo? 3 veces rogué para que me quitaras este aguijón en mi carne. Muchos pueden referirse a una enfermedad. Sí, nos podemos ir a una enfermedad. La gula es una enfermedad. La lujuria es una enfermedad. La envidia también la podemos considerar esta enfermedad mental, pero enfermedad. Porque también te hace daño, te envenena el corazón. Entonces, ya que el aguijón es la muerte, que es el pecado, y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué quiere decir? Te puedes tambalear. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿eh? La fe es importante, pero la obra es más importante, porque es el amor. ¿Quieres imitar? Precisamente dicen, imita a Jesucristo. ¿Cómo identificabas que Jesucristo era enviado del Padre? Por las obras que estaba haciendo el Hijo, por su Padre, no por su fe. O sea, yo creo en mi Padre. No, por las obras que hacía Cristo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, y iba a terminar la que siempre la lanzan, la típica, solita, de Efesios 2, 8 y 9, sin leer lo que es el contexto. Y nada más terminamos con el versículo 10, para que se den cuenta.
ahora sí como dice, estos errores. Efesios capítulo 2, versículo 8. Fíjense, vamos a ver. Aquí está. Donde también nos dice, no se regresen a la ley de la muerte. No vayan para atrás. Es para adelante, no para atrás. Fíjense, desde el versículo 8, solito, que dicen así, es donde, y de hecho, le digo que no les leen el 10 porque si no se ensartan solitos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No solamente la fe. No dice por solamente la fe son salvos. No. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Recuerden la gracia que se da constantemente. La que recibió Pablo, la que recibieron los apóstoles, esa gracia que da constantemente Dios cuando tú te acercas, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley, las obras de la muerte, las obras de la carne, las obras judías, las 616 obras que tienen los judíos por hacer. Porque, ahora sí, como dicen, es que imiten a Cristo, pues háganlo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿cuáles son las obras que menciona Jesús? ¿Cuáles son las obras del versículo 9? Los de la ley. Desde que lávense las manos hasta los codos y que, bueno, todas esas cosas. Porque somos hechura suya. Bueno, están más, nada más les dije las más que tú dices, como por lavarse los codos y ya estás haciendo todos los mandatos de Dios. Porque recuerden que reclamaban los fariseos a Jesucristo y a sus discípulos, porque estos no se lavan las manos hasta los codos. ¿Por qué comen así, con las manos impuras? Porque eran leyes. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En buenas obras, no en buena fe, en buenas obras. Y para finalizar así, porque recuerden, aunque tuvieran fe, incluso para mover montañas, si no hay amor o si no hay caridad, dependiendo de la traducción que ustedes tengan, no sirve de nada. Aunque tengan toda la fe del mundo, aunque puedan mover montañas, si no tienen amor, esa sola fe no sirve de nada. Primera de Corintios, capítulo 13, que de hecho yo les recomiendo leerla completa. Pero vamos a leer, ejemplo, del versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 2, y ahorita nos brincamos hasta el 13. Y si tuviese profecía, ¿qué es lo que hacemos, ejemplo, en mi caso? En mi caso que decimos de profecía, de llevar lo que es la palabra. Recuerden que el profeta no quiere decir que sabes todo el futuro, no. El profeta es aquel que lleva la palabra de Dios, que te la transmite tal cual. No como a mí se me ocurrió, no. Es tal cual, así como lo estamos leyendo. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, atentos, porque aquí está toda la fe. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿De qué te sirve decir, tengo toda la fe del mundo? Es más, puedo mover montañas, pero no tienes amor. Eso nada sirve. La sola fe sin el amor o sin las obras de caridad no sirven de nada. Es más, está la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y el amor. De estos tres, el amor es el más importante. Fe, esperanza y amor. De los tres, el amor es el más importante. Dice, no, es que la fe es la más importante. No, el amor es la más importante según la Biblia, no según José Carlos. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor o la caridad, como ustedes lo prefieren decir. El mayor de la fe, la esperanza y el amor, o la caridad, es el amor. Y por eso siempre Cristo, tanto Jesucristo como en el Antiguo Testamento, encontramos lo que son las obras del amor, mas no las obras nada más por hacerlas. ¿A qué me refiero obras nomás por hacerlas? Ofrecían sacrificios, pero no tenían amor al prójimo. ¿Se acuerdan del mandamiento de Dios? El principal mandamiento del amor. Los principales dos, más bien. Te ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, toda tu voluntad, toda tu mente. Y el segundo es similar. Ama a tu prójimo. Los dos mandamientos principales, de ahí ya prácticamente van todos los demás. Si tienes amor o si tienes esa caridad, se va a mostrar, se va a revelar. Y la sola fe de creo que que Dios te cobije con el sol para que ya no tengas frío. Y yo confío en que Dios te va a alimentar. Tengo yo todo el dinero, pero tú confía en Dios y vas a ver que Dios te va a alimentar. No. La caridad es, o el amor. Si tienes posibilidad de alimentar al prójimo, hazlo. Si tienes la posibilidad de ayudar al prójimo, hazlo. Si no tienes esa posibilidad, según a como tú puedas, entonces ayudar a como tú puedas. Pero no de que, ay, pues sí tengo dinero, pero este es para mí. Él con la pura fe, Dios le va a ayudar. No. Para eso estás tú de parte de Dios, para que vea que Dios existe y vea reflejado a Cristo en ti. Para que vea así de... Es más, termino con este cuento que ya muchos de ustedes han de verlo escucharlo. Este cuento que está muy padre y muy bonito. Había un niño chiquito. Se preparó unas empanaditas, ¿vale? Unas 4 empanaditas. Llega, le dice a su mamá, ¿sabes qué, mamá? Voy a salir al parque. Voy a encontrarme con Dios. Y dije, pues mijito, está bien. Dios te bendiga, sí. Va al parque y el niño se encuentra con un viejito. El niño le sonríe, el viejito le sonríe. Y dice, ¿sabes qué quieres? Ya, y se empiezan a compartir los panecitos, las empanaditas, ya se lo comen muy a gusto, risa y bien a gusto. Ya llega la tarde y ya cada quien come ese paso, que el niño se va y el viejito se va. Llega el niño con la mamá. Y la mamá ya sabía que le había dicho, ¿sabes qué? Y el viejito está con su viejita. Y llega la viejita y le dice, oye viejito, ¿cómo te fue? Muy bien, fíjate que me puse a platicar con Dios. ¿Y cómo era Dios? Fíjate, bien curioso, estaba bien joven. Un niño bien chiquito, estaba bien joven Dios. Entonces, al igual que como la historia, así también nosotros, ¿qué es lo que dice la Madre Teresa de Calcuta? Cuando una persona te conozca, cuando una persona se acerque a ti, cuando se vaya, sea una persona más dichosa y más feliz. ¿Por qué? Porque te conoció. Porque vea que realmente tú tienes algo que esa otra persona necesitaba. Entonces, si tú dices, yo creo en Dios, refléjalo. Refléjalo realmente. Porque si Jesucristo no hizo las cosas con pura fe, hizo fe y obras. Por la fe de las personas es que Cristo obraba también así. La gente se le acercaba, decía, yo creo en este hombre, creo que tan solo, vamos a decir la hemorroides, así, tan solo tocar su manto, seré curada. Por la fe de esta mujer, de acercársele a Cristo, no lo pensó desde lejos. Dijo, no, de seguro ese hombre me va a curar así, aunque no me la acerque, no. La mujer se arriesgó y lo tocó.
Cristo, ¿qué es lo que hizo? ¿Sabes qué? Por esta fe que tienes en sus obras de Cristo, no dijo, mi padre te va a curar, no, la curó por las obras que Cristo hacía. Pero sí hicieron, como dice, primero lo que es esa fe de decir, ¿sabes qué? Yo sí creo. Y así como Cristo mostraba por obras y no por fe, ustedes también muestren su fe por sus obras. Entonces, hermanitos, hago lo que es esta oración final, me retiro, que tengo compromisos. Ya mañana continuamos. Mañana vamos a continuar. Es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Y así puedo transmitir la verdad a los demás y a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos. ¿Por qué desantiguaste? Porque es poder de Dios la cruz. Es poder de Dios la cruz. Y si no creen que sea poder de Dios, es porque no han leído la Biblia. Bendiciones, hermanitos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Porque la cruz es invertida. No. La cruz es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué es la definición de cruz? Un palo cruzado. Esa es la definición de cruz, un palo cruzado. Sin importar la forma de la cruz es poder de Dios. Que no la crean. O que piensen que esta cruz es satánica. Esta cruz, así que dicen, ¿es que estás haciendo satanismo? No, que los satanistas la tomaran tiempo después es un asunto diferente. Pero es una imagen cristiana. Esta cruz invertida. ¿Cómo fue crucificado Pedro en una cruz invertida? ¿Por qué? Porque se decía, inmerecido de morir a la forma de Cristo. Entonces, fíjense todos estos detalles. Gente que se sale de la iglesia católica, es que te hiciste la cruz mal. ¿A ti qué te importa? Tú hazla bien entonces. Te fijas en la paja del ojo ajeno, pero no en la viga que tienes en el propio. Si yo lo hago mal, mira, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo hacen la cruz los niños chiquitos? ¿Cómo se persignan los primeros cristianos? Y tú dices, ¿se hizo una cruz satánica? No. Apenas se está aprendiendo, se está enseñando por sus papás y no hay maldad en ello. Entonces, si un niño lo hace mal, nada más se le enseña, tranquilamente. ¿Y tú por qué andas pensando, pecador? Pecador. Hermanito, primero fíjate en lo que andas haciendo mal tú. Primero fíjate en ti. Y después ayudas a corregir a los demás. ¿Dónde hace que hay que hacer la señal? Que la señal de la cruz. Ahorita ya me voy, estamos. Hermanitos, cuídense mucho. La cruz, poder de Dios, y es señal de poder. Es señal de poder. Lo que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Si no está también lo que es Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Si no les gusta ese, Gálatas, capítulo 3, versículo 1. No les gusta ese, hay más versículos. Pero simplemente por no conocer la Biblia, pasan muchos problemas. Es más, no por no conocer la Biblia, por salirse de la verdad, por salirse de la iglesia de Cristo. Entonces, ya me voy. Bendiciones, hermanito. Cuídense mucho. Nos vemos en otra ocasión. Pero nunca dice persinarse. ¿Y qué es persinarse? Hacer la señal de la cruz. Es hacer la señal de la cruz.
Si no, nada más déjense lo leo rápido antes de despedirme. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, o sea, lo que se enseña de la cruz, no es algo escrito, lo que se enseña de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué te persignaste? Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Otra vez la Biblia, belleza. Nos vemos, hermanitos. Cuídense. Vámonos.